Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 17. Vamos a Juan 17. Y vamos a leer el versículo 3. Y esta es la vida eterna. Son palabras del Señor. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Para mí es impresionante que este Dios todopoderoso tiene toda la intención de mostrarse a nosotros y que nosotros podamos conocerle y podamos vivir tranquilos, confiados en Él. Cuando Pablo hizo los viajes misioneros para llevar el Evangelio al mundo, obviamente lo que él quería que la gente supiera es acerca de este Dios todopoderoso y su plan eterno perfecto. Si ven conmigo en el libro de Gálatas, escuchen lo que él dice al respecto de la soberanía de Dios. En Gálatas el capítulo 1, este libro fue escrito en el año 49, así que es uno de los primeros escritos. Dice el versículo 15, Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que era en Cristo Jesús. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Ahí tenemos nosotros un caso de la soberanía de Dios y cómo Él tenía toda la intención de que Pablo le conociera. Y Pablo entendió eso. Si ustedes ven en Filipenses, la ambición de él en esta vida, porque él lo que anhelaba en esta vida, lo podemos ver en Filipenses el capítulo 3. El versículo 10. Esto era lo que Pablo deseaba, dice él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Este dato es muy importante porque Pablo, él sabía muy bien que al conocerle al Señor, él podría descansar y él podría compartir con denuedo y podría compartir correctamente. Él lo que hacía donde iba, cuando llegaba con el Evangelio a una ciudad, siempre buscaba las sinagogas donde estaban los judíos, porque la promesa era para ellos y él mismo era un judío. El momento que los judíos le rechazaban, entonces él se iba con los hermanos, con los que ya habían creído, para formar una iglesia local. Principalmente se reunían en casas. Pero la tarea de él, si ven en el libro de Hechos, vamos a ver lo que él hacía, siempre fue presentarles al Señor y que ellos conocieran al Señor. Él no tenía ninguna otra intención, y la manera de que podemos conocerle a Él es a través del estudio sistemático de la Escritura. Conocemos al Dios de la Biblia. En Hechos 20, en el versículo 17, cuando él habla a los ancianos de Éfeso, él les dice de esta manera: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos son los que pastorean, son los líderes espirituales de la iglesia. Timoteo se quedó en Éfeso como el pastor maestro, pero los que pastoreaban a los hermanos eran los ancianos, siempre en pluralidad. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas.
Ahí está un dato muy importante. Él lo que hacía es que a los creyentes, a los que aceptaban al Señor, y cuando hablo de judíos, lo aceptaban como el Mesías, agrupaba a los creyentes y les entrenaba y les enseñaba todo el consejo de Dios. Dice él: como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sí, el valor que él le da al mensaje que el Señor le encargó no lo va a detener nada de este mundo ni su propia vida. Es como si él pusiera sobre la mesa su vida y el Evangelio, a ver cuál de los dos tiene más valor, y él se va con el Evangelio. No estima demasiada importancia su propia vida por el valor que tiene el Evangelio. Eso, una persona que conoce al Señor ya sabe lo que tiene y la importancia del mensaje, que la gente le conozca también, que otros también puedan oír el Evangelio. Y ese era el deseo de él, poder dar a conocer al Señor a quien él amaba, a quien servía, en los lugares donde pudiera ir, en el mundo entero, si es preciso. Dice: y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, y ahí está un dato muy importante, anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cómo le conocemos? Cuando estamos enterados de todo lo que Él quiere. Y Él enseñaba la Biblia de una forma sistemática, para que nada que fuese útil para vivir la vida cristiana, y obviamente para conocer al Señor, estuviera no claro o se hubiera evadido esos temas. Nosotros estudiamos la Biblia sistemáticamente por esa razón, porque uno tiene que poder mirar todo el cuadro de este Dios poderoso que tiene un plan y lo está desarrollando. Si ven conmigo, regresen unas páginas en Hechos 17, cuando él habla a los atenienses. Esa es la victoria nuestra y la grandeza nuestra. Conocer a este Dios tan grande nos pone en este mundo como personas de mucho valor. Esa es nuestra gloria, conocerle a Él es nuestra gloria. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 22, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Ahí tienen ustedes a los griegos, que son famosos por su filosofía, son famosos por la influencia que ellos han tenido hasta la fecha, de muchas maneras en el mundo, pero ellos tenían un altar al Dios que no conocían, por lo menos eran honestos. Al que vosotros pues adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Esa es la gloria de Pablo. Ahí tienen ustedes a los griegos con semejante sabiduría terrena, obviamente, y Pablo dice: pues a quien ustedes no conocen, a ese les vengo yo a presentar. Y ese también es nuestra gloria. No saben el gozo que es para mí estar con personas que ellos se consideran a sí mismos eruditos, y lo son quizás en el campo en el que se desarrollan, en lo académico, en lo filosófico, pero no conocen a Dios. Porque este asunto de conocerle a Él no es por deducción, es por iluminación. Y solamente Dios, a quien quiere, Él se da a conocer. Como lo hizo con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso nunca, de los jamases, hubiera sido escogido para ser un misionero del cristianismo por lo que él hacía. Él perseguía a la iglesia. Él estuvo ahí cuando mataron a Esteban. Cuando iban a matar a cristianos, él daba su voto. Así que era cómplice del asesinato de los creyentes. Jamás hubiéramos escogido nosotros a este hombre para ser el misionero más grande que hemos tenido. No obstante, Dios lo escogió y Dios se dio a conocer a él. Que conozca la voluntad de él, que entienda la obra de Cristo en la cruz y oiga palabras de su propia boca.
Y aquí tenemos a Él con semejante grandeza ahora, porque Él conoce al Dios de la Biblia, al Dios único y verdadero, hablando a un montón de griegos ignorantes, porque ya van a ver que les llama ignorantes. Solo Pablo, conociendo a este Dios soberano y absoluto, puede pararse ante un montón de eruditos y decirles: bola de ignorantes. Tú puedes decirle a tu profesor de filosofía, decirle: mira, lo que pasa es que tú eres un ignorante, es el problema, no conoces a Dios, es tu problema, y por eso hablas tonterías. Si conocieras al Dios de la Biblia, sería muy diferente tu actitud hacia Él. No lo conoces. Si nos pone a nosotros en una posición gloriosa, eso dice 1 Corintios 2, esa es nuestra gloria, conocer este plan que Dios tiene para los hombres, que fue diseñado antes de la fundación, antes de hacer nada, antes del comienzo de los siglos. La Trinidad hizo un pacto eterno y eso ya estaba trazado. Y Él ha querido que nosotros lo conozcamos. Y dice aquí, miren lo que dice el 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, y la palabra Señor quiere decir que Él es el dueño, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así que a Él no lo vas a conocer en ningún templo. Y no importa de qué religión sea, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Y ese dato es muy importante, porque hay muchas personas que supuestamente se acercan a Dios cuando van a algún recinto o un edificio donde supuestamente es un templo ahí, donde experimentan algo. Eso no es conocer a Dios, esas son experiencias religiosas. Yo me acuerdo cuando era niño, mi abuelita venía de misa, como buena católica ella, como la gran mayoría de la América Latina y de nuestros ancestros, que fuimos conquistados y colonizados por el catolicismo romano. Me acuerdo que mi abuelita iba a misa, y yo no iba por diferentes razones, pero ella regresaba y yo le preguntaba: ¿y qué tal, cómo estuvo la misa? Porque el cura que hacía eso a mí me caía muy bien. Era un cura socialista que ayudaba a los pobres, etc. Era real ese hombre. Él estaba más interesado en ayudar a la gente que en darles el evangelio, la verdad. Me caía bien el cura. Y dice mi abuelita: hijito, dice, en la reunión, en la misa, se siente la presencia de Dios. Digo: ¿y cómo es eso? Dice: es que Él te habla. Digo: ¿cómo? Pues deberías oírle lo que dice el sacerdote. Dice: es bien bonito lo que él dice. Se siente la presencia de Dios, habla bien bonito. Digo: ¿y qué dijo? ¿Qué? No le entendí nada. Dice: porque la misa es en latín. Y yo me quedo: ¿qué? O sea, este Dios no quiere que le entendamos entonces. Nos habla en latín. Sí, pero ese no es el Dios de la Biblia. Por el otro lado está Cameron Townsend, que es el fundador del Instituto Lingüístico de Verano. Él era un misionero en Guatemala, y un indígena de Guatemala se acerca al misionero americano y le dice: tu Dios no es todopoderoso. Y Cameron le dice: ¿y por qué dice eso? Dice: porque tu Dios no tiene su libro en mi idioma. Ahí empezó Wycliffe y los traductores de la Biblia. Dios usó a un indígena no creyente para tocar el corazón de Cameron Townsend, para formar una misión que se dedique estrictamente a traducir la Biblia a los idiomas del mundo. Y él está aquí con los griegos, y miren lo que dice. Ahí está la grandeza de nuestro Dios. Él hizo el mundo y todas las cosas. Dice en el versículo 25: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Nuestro Dios no necesita nada. Escúchame bien esto. Si alguien te dice a ti que Dios necesita algo, es mentira. Quizás ellos lo necesiten, pero Dios no necesita nada. Pues Él es quien da a todos vida. Mira lo que Él hace. ¿Qué más da? Da a todos vida, aliento. Mira, si puedes hacer así, dale gracias a Dios. Porque yo voy a los hospitales y hay gente que no puede hacer eso. No puede hacer así. No puede. Yo recuerdo cuando estaba en el hospital y tenía unos tubos al principio tenía una mascarilla como el Darth Vader de la Guerra de las Galaxias.
Y yo decía algo y se me llenaba de vapor la mascarilla esa y me fastidiaba porque no se oía bien lo que yo decía. Así respiraba. Entonces les pido, digo, por favor quítenme esa cosa porque me está llenando la cara, no otra cosita. Y me ponen 2 tubos. Pero en el proceso de cambiarme la mascarilla por los 2 tubos me quitaron el oxígeno. Dije, no me hagan eso, por favor. No más tantito. Está como la maestra de la escuela que dice a los niños que traigan alguna medicina de la casa, pero que digan a los papás, a los tíos, a los abuelos, que anoten que para qué es esa medicina. Entonces hay niños que traen Alka-Seltzer, otro niño trae un Pepto-Bismol y ya dice que eso es para la indigestión y cosas de esas. Y en eso llega un muchacho con un tanque de oxígeno. Dice, ¿y quién te dio esto? Dice, mi abuelito. Pues, ¿y qué te dijo tu abuelito? No te lo lleves, dijo. Le dejo sin respiración al abuelo. Él nos da vida, aliento, ¿y qué más? Y todas. Qué interesante que si algo tienes, Él te lo dio. Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar, eso es un acto soberano de Él. Él da de comer a los pájaros. Es impresionante. Él está en control de todo. Obviamente no le conocemos y entonces nosotros pensamos que somos víctimas de las circunstancias o del destino, de la mala suerte o de la suerte, etc. No tenemos un Dios soberano que esté en control de todo. Cuando le conoces, ya sabes que nada, absolutamente nada se mueve aquí sin el consentimiento de Él. El momento que lo conoces. Ahora, dice aquí, 26, y de una sangre hay solamente una raza humana. Lo demás son coloración de la piel, pero hay una sola raza humana. Y todos venimos ¿de quién? De Adán. El papá de una compañerita de mi hija estaban haciendo un árbol genealógico. En la escuela les mandan una tarea. Ahora hay programas de computadora que tú puedes regresarte a ver quiénes son tus antepasados. Y él llega y se jactaba que había llegado hasta 1400. Dijo, nosotros llegamos hasta los antepasados de 1400. Nosotros venimos creo que dijo que venían de Irlanda, que él era descendiente de irlandeses. Este señor estaba hablando, ¿no? Estaba muy orgulloso y me dice a mí, ¿y tú hasta qué fecha llegaste? Digo, yo hasta 1930, de ahí ya no pasé. Porque no tengo ni récords ni a mi familia cerca para preguntarle a mis abuelos quiénes eran sus abuelos y tatarabuelos. Entonces, que llegué hasta 1930. Dice, pues yo te gané. Digo, no. ¿Sabes que tú y yo somos primos? Se queda loco, dice, ¿cómo vas a ser primo tú de mí? Pues claro, todos venimos de Adán y de Eva. Bueno, sigue, vas a ver que todos venimos de ahí. Así que estamos hablando de este Dios poderoso que los griegos no conocían. Y así que no puedes apoyarte mucho en la filosofía griega, porque no lo conocían. Más vale que te vas a la escritura, que supera a los griegos. La sabiduría de la Biblia supera a la filosofía china y oriental. Es tremendo. Y termino en esta parte lo que él dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Por eso tienen ustedes gente que vive en iglús en el Polo Norte, en Antártida también. Entonces, ¿cómo puede vivir gente ahí? ¿Por qué Dios los puso ahí? Tú no aguantarías, pero ellos no podrían venir a vivir en una región donde es caliente, por ejemplo. Ellos ahí están felices. Puedes ir a Alaska, por ejemplo, y en Alaska tienes 6 meses de luz y 6 meses de tinieblas. Tremendo es eso. Y Dios los puso ahí. Dice aquí: ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Esa es la voluntad de Él. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Él es el dueño de la historia. Él es el Dios de la historia. Y los límites de su habitación. Él es el Dios de la geografía. Eso es impresionante para mí. Si conocer a este Dios que es dueño de todo, que está encargado de todo, pues ¿quién es Él? Él dio a conocer su nombre, Él dio a conocer sus atributos, Él se ha revelado a los hombres de
de tantas maneras, pero ahora Él se muestra a través de Jesucristo. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En otras palabras, podemos conocerle. Y ese es el anhelo que Él tiene, que le conozcamos. El punto es, ¿a ti te interesa conocerle? ¿O estás contento con tu cristianismo religioso? ¿Es un cristianismo de domingo? ¿Tienes un cristianismo así esporádico? ¿O es un cristianismo de una relación personal con Él todo el tiempo? Pues eso es lo que Dios quiere. Sí, el llamado de Dios siempre es a que estemos con Él y que le conozcamos y Él mostrarse a nosotros. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo. Cuando leo estos versículos, para mí es emocionante. En el capítulo 12 de Juan, el Evangelio de Juan, dice el versículo 24. Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué pasa? Se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sabe cuáles son las personas que les gusta cantar? Ahí estaba oyendo yo una canción que dice, soledad, tanto tiempo te he esperado. Hola Soledad se llama la canción. Hola Soledad. ¿Sabe quiénes son los solitarios? Lonely people, como decían los Beatles de este grupo, Lonely people, que son gente solitaria, los egoístas. ¿Sí? Porque el yo manda en su vida, egoístas, egocéntricos. Por eso dice el que si el grano de trigo no cae y muere, se queda solo. El que no ha muerto a sí mismo es una persona solitaria. Y solamente conociendo a Dios uno puede entender ese principio de la muerte y la resurrección, que es la clave para poder vivir en victoria. Dícele aquí, el que ama su vida, un egoísta ama su vida, ¿qué va a pasar? Él la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, y ahí está, mire eso. Si alguno me sirve, ¿qué va a hacer? Sígame. Para conocerle al Señor, Él no va donde tú quieres, tú vas donde Él quiere. Para conocerle al Señor, no es en tus deducciones, es en los términos de Él. Es muy diferente. ¿Se acuerdan ustedes que antiguamente creían que el sol giraba alrededor de la tierra? Pues el hombre moderno quiere un Dios que haga lo que Él dice. Por eso es la idolatría. ¿Por qué creen ustedes que a la gente le encanta tener ídolos? Porque los ídolos hacen lo que ellos dicen. Si no, para conseguir 9 dice que tiene que ponerle a la estatua boca abajo. Y algunos dicen que sí les ha funcionado. No sé cómo estará eso. Sí, Dios no se acomoda al hombre. El hombre tiene que ir en los términos de Él. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y un egoísta no le va a seguir porque Él tiene su propia agenda. Entonces, para conocerle a Dios, primero tiene que haber una ruptura del yo. Y ya vamos entrando en el terreno donde ahí el hombre moderno salta y pelea y le parece injusto. En tus propios términos nunca lo vas a ver. Vas a tener que pasar por un proceso de humillación y reconocer que no sabes nada, que no tienes nada, que eres un desnudo, un desventurado. Así dice Apocalipsis. El momento que el hombre acepta eso, ya tiene chance de conocer a Dios. Pero si se jacta a sí mismo y se cree superior a los demás o se cree que él tiene el control de todo, nada que ver. Dijo Frank Sinatra en una canción que le hizo famosísima, la canción se llamaba A mi manera. Y todo lo hice a mi manera. Y murió. Charlton Heston, el que hizo el papel de Moisés en los 10 mandamientos, dijo, deja ir a mi pueblo, y murió. Tanta gente famosa y murieron porque no tienen control. Rockefeller, el famoso Rockefeller, el millonario de los Estados Unidos,
no podía dormirse si no estaban los guardaespaldas de él en el cuarto. Tenía terror de que alguien le hiciera algo. El hombre, si no conoce a Dios, no importa lo que tenga, es un miserable. Y lo voy a repetir, miserable. Como me dice un pastor veterano, estaba yo visitando la ciudad donde me invitaron a predicar en una iglesia en esa ciudad, una ciudad de América Latina, y me dice: quiero llevarte a conocer los barrios miseria, o sea, los barrios de la pobreza. Y me lleva a esas colonias opulentas. Digo, ¿por qué dices que son los barrios de miseria? Porque aquí hay mucha miseria espiritual, me dijo. Ya te entendí. El hombre que no conoce a Dios, no tiene nada. Porque ¿qué se va a llevar cuando se muera? ¿Qué se va a llevar? Nada. Cuando Rockefeller murió, le preguntan al contador de él, dice: ¿y cuánto dejó? Todo. ¿O tú te vas a llevar algo? Joven, invierte tu tiempo, invierte el poquito dinero que tienes, invierte la vida en conocer a este Dios y nunca te vas a arrepentir. Es el mejor tiempo invertido. Pasa tiempo en la Escritura, orando que el Espíritu Santo te deje ver a Él que dice: si me vas a servir, sígueme, y donde yo estuviere, ¿qué va a pasar? Ahí también estará mi servidor. Sí, tú puedes preguntarle a alguien: ¿tú a qué te dedicas? Y dice: soy chofer, o como dirían en el DF, soy ruletero. No, chofer. Pues ¿qué tiene? No tiene nada de eso, ser chofer. Qué diferente si dice: soy chofer de la reina de Inglaterra. Ups. Él está en el volante del vehículo donde la reina se para y hace así. Y él es el que está en el auto. Sí, la grandeza de un hombre no es lo que hace. Escúchame lo que estoy diciendo. La grandeza de un hombre no es lo que hace, sino para quién lo hace. Y si tú sirves a este Dios todopoderoso, creador del universo, no tienes ni idea del valor que tienes tú. Miren, quiero que noten algo interesante. En el libro de Romanos, vamos a ver ahí. ¿Cómo te llamas tú? No me digas. Algunos tenemos unos nombres rarísimos. Pero en el libro de Romanos, quiero que veas algo impresionante. Al final del libro de Romanos, cómo estas personas, por servir al Señor, como dice ahí: el que me sirve, sígame, y donde yo estuviere estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y cada vez que leo la Escritura, más me doy cuenta que el Señor se refiere a la honra del Padre, es que Él te enseña cosas. Como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con tantos hombres en la Biblia. Él les enseñó a ellos. No es que ellos descubrieron nada, simplemente Dios les mostró cosas de Él. Esa es la honra de Dios, que Él a un hombre se muestre a esa persona y que sepa y le conozca a este Dios tan grande. Dice en Romanos, cuando Él ya está despidiéndose, dice en el versículo 3 del capítulo 16, mira lo que dice ahí, 16:3. Saludad ¿a quién? A Priscila y Aquila, que fueron también los que estuvieron con él en Corinto. ¿Se acuerdan? Hacían tiendas, eran compañeros de Pablo en Corinto. Ya cuando llega la ofrenda de Macedonia, Pablo se dedicó al ministerio y ya no trabajaba con ellos. Pero ellos empezaron la iglesia de Corinto con Pablo. Él estuvo ahí 18 meses. Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Qué interesante que estas personas se dedicaban a hacer tiendas, pero están inmortalizados en la Biblia por servir al Señor y por servir a la iglesia del Señor. En esta vida tú puedes invertir tu tiempo, tus horas, en lo eterno o en lo fugaz. Y lo eterno es Dios. Conocerle a Él es invertir en la eternidad. Las almas que Dios te use para alcanzar personas, también las almas son eternas. Y su palabra. Si puedes invertir tu tiempo en una de esas tres cosas: Dios, las almas y su palabra, has invertido tu vida de la mejor manera. Y dícele aquí: saludad también a la iglesia de su casa.
Saludad a Epeneto. ¿Conozco algún Epeneto? Pero este Epeneto, aunque está feo el nombre, está inmortalizado en la Biblia. O sea, no importa cuán feo seas tú, cuán feo sea tu nombre, si sirves al Señor, estás inmortalizado. ¿Qué significa? Epeneto, ¿qué dice? Digno. Pues imagínate, más vale que te cambies el nombre a Epeneto, ¿verdad? Aunque se burlen de ti, pero dice que tú no tienes idea de lo que quiere decir Epeneto. Saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico, es otro nombre rarísimo. Andrónico. ¿Conoces algún Andrónico? No, yo no. Y a Junías. ¿Conoces alguna Junías tú? A Junías. Junías. Mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también lo fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias. ¿Conoces a Amplias? Versículo 8. ¿Qué cosa? Amado mío en el Señor. Saludad a Urbano. ¿Habrá algún rural? Por lo menos hay uno que es urbano, ¿verdad? Nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis. De ahí sacaron el nombre de Taquis, de Estaquis. Amado mío, saludad a Pérez, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. ¿Conocen a Aristóbulo? Es como para buscar nombres de... Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso. Conozco a un Casimiro, pero Narciso no. Los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, el dúo dinámico. Ahí viene la hermana Trifena y la hermana Trifosa. Está raro eso. Pero están inmortalizadas. Trifena primorosa. Primorosa y delicada. Más vale que te cambies ese nombre, ¿verdad? Ya pues ya dice. Estaba abajo. Delicada. Delicada, imagínate. ¿Habrá alguna Trifosa aquí? ¿O todas son rudas? Las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida. ¿Conoces a Pérsida? Pues está inmortalizada. La cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Por qué está Pérsida ahí? Por trabajar en el Señor, dice. Es decir, en el poder de Él. Saludar a quién más. Rufo. A Rufo. Tiene nombre de perro, ¿verdad? Está Es rojo. inmortalizado, mira. Pero está inmortalizado. Aunque tenga... Yo tengo un nombre que no te digo que está así, que bruto mi nombre. Pero qué impresionante que estos nombres así de feos que están, y ellos también podían estar bien feos, pero sirvieron al Señor. Sirvieron al Señor. Y esa es su grandeza. ¿Ves el punto que estoy haciendo? Así que no te preocupes si no te gusta cómo te ves. No trates de cambiarte la nariz, ni de ponerte peluquín, ni nada de eso. Tranquilo. La grandeza de un hombre y de una mujer es que conoce al Señor y le sirve. Es la grandeza de un hombre y de una mujer. Saludar a Síncrito, a Flegonte. Ese está bien, Flegonte. ¿Qué quiere decir Flegonte? A ver, ¿qué dice Flegonte? Ardiente. Ardiente, wow, está Flegonte. ¿No? Uno se enchila con este ardiente. ¿Y luego quién más estaba? Hermas. A Hermes. Ahí está Patrobas. Qué tremendo, que pertenece a Hermes. Tenía nombres.
Qué nombres tan raros, ¿no? Teniendo vida del Padre. Wow. Sentí que me calaba la... Filólogo. Otro nombre. Filólogo. Amigo de la... Ah, yo quiero ser filólogo. ¿Quién más está ahí? Julia. Julia, ¿qué quiere decir Julia? Porque hay por ahí algunas Julias, ¿sabes? ¿Qué quiere decir Julia? La esposa de Julio. ¿Qué significa? Nereo. No tiene el significado de Nereo. A la hermana Olimpas. No, no es Olimpas. Así es Olimpia. Yo pensé que iba a decir Olimpias. No es Olimpas. Hermana Olimpas. Celestial del Olimpo. Wow. Noten ustedes, todas estas personas servían a este Dios vivo y por eso están en la Escritura. Eso es para ponernos a pensar, no importa cuán feo esté tu nombre. ¿Okay? Eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que realmente el Señor sea lo primero en tu vida, que le conozcas y que le sirvas. Para Pablo la ambición de él era conocerle al Señor. Ahora, quiero que noten cuál era el deseo de Pablo para las iglesias. Cuando él oraba por las iglesias, ¿qué pedía? Y unos por otros debemos orar de esa manera. Él nos enseñó a cómo debemos orar. Miren conmigo en Efesios 17, 18. Más bien 1, 17 y 18. Efesios 1, 17 y 18. Desde el 16. Desde el 15 podemos leer. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros. ¿Dónde? En mis oraciones. Y obviamente está pidiendo por ellos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Ves qué importante es eso? Que Él pide que le conozcan realmente. El momento que tú le conoces, ya nadie te va a desviar. El momento que conoces a este Dios tan grande, ya eres invencible y nada que este mundo te pueda dar se puede comparar a eso. Conocerle a Él. Y dice Él aquí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y esa es la tarea del Espíritu Santo. Es como si Él enciende la luz para que veas lo espiritual y conozcas a este Dios tan grande. Para que sepáis, para que te enteres cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, qué es lo que realmente tienes, qué es lo que Él ya te dio y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Todo lo que ya tienes, toda la herencia que tú tienes ya. Al conocerle a Él, te enteras también de quién eres. Porque resulta que este Dios ahora es tu papá, ya no es tu juez. Tenemos que aprender a mirarle a Él como papá, no como juez. Lamento que el legalismo nos hizo mucho daño. Y el legalismo que se enseña en diferentes iglesias evangélicas hace mucho daño a la gente, porque no ven a Dios como su papá, sino lo ven como su juez. Y la actitud que tienes hacia un juez es muy diferente que la que tienes a tu papá. Conocerle a Él te trae un alivio increíble, un descanso, saber que te ama, saber que Él está por ti. Miren lo que dice Romanos. Dios no es tu enemigo. Él no está en contra de ti ni buscando cómo hacerte daño, de ninguna manera. Miren lo que dice, voy a leer en Romanos capítulo 8, el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto?
Si Dios, ¿qué dice ahí? Es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él te defiende a ti, pues ¿quién va a ir en contra tuya? Maravilloso es esto. Ahora, vamos al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, el capítulo 3, para ver el nombre de Él. Vamos a ver el nombre de Dios. Porque Moisés le preguntó y le dijo, oye, Dios le dice que vaya a Egipto a sacar a Israel de Egipto. Y él dice, y si me preguntan cómo te llamas, ¿qué les digo? Vamos a ver eso. En Éxodo capítulo 3. En el versículo 13. 3:13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Mire qué interesante es esto. Nosotros leemos y no leemos. Moisés no era egipcio. Moisés era judío. Pero estuvo tanto tiempo con los egipcios que él mismo se consideraba un egipcio. Hasta que el Señor se aparece y él le ve al Señor en su grandeza y ahora sí cambió totalmente su manera de pensar. Y estuvo dispuesto a abandonar toda la grandeza de Egipto por seguir a este Dios todopoderoso. Porque lo que Egipto tiene, comparado con lo que Dios tiene, no sirve para nada. Lo que el mundo tiene para darte a ti, comparado con un punto de lo que Dios tiene que darte a ti, no se compara. Lo que Dios tiene para nosotros son cosas eternas. Vida en abundancia, dijo Jesús. Dice aquí, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres. No dice el Dios de nuestros padres. ¿Ve cómo Él se excluye? Tremendo es esto. En algún momento Él tiene que cambiar y decir que el Dios de Israel también es su Dios. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y ahora ustedes van a enterarse de cuál es el nombre de Él. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese es el nombre de Dios. La palabra Jehová ni siquiera está en la Biblia. Ni Yahvé. Esos son palabras que hemos hecho al castellano. El nombre de Él es yo soy. Así como en el Swahili, cuando estoy en Kenia con los hermanos allá y ellos cantan en Swahili, el nombre de Dios para ellos no es Jehová, es Mungu. Para los quichuas el nombre de Dios es Taita. Sí, pero ese no es el nombre de Dios. Este es el nombre de Dios. Yo soy. Por eso cuando vienen a aprenderle a Jesús, ¿se acuerdan? Dice, el Señor dice, ¿a quién buscáis? Dicen a Jesús de Nazaret y Él dijo, yo soy este nombre. ¿Qué les pasó? Todos fueron al piso. Porque estaban en la presencia del Dios Todopoderoso. Cuando te acercas al yo soy, el nombre de Él es yo soy por esta sencilla razón. ¿Qué necesitas tú? ¿Necesitas un Salvador? Yo soy. Uno que te provea, yo soy. Uno que te defienda, yo soy. ¿Qué necesitas? Yo soy. Es el nombre glorioso de Dios. Y siempre en presente. Él no cambia. Él es. Qué tremendo, ¿no? Entonces conocerle a Él te alivia totalmente. Imagínate que Él es el Señor de la historia. Él pone y quita reyes. La gente dice que ellos fueron los que pusieron al presidente, pero no es así. Que los fraudulentos pusieron al presidente, no es así. Dios está en control de todo. Dícele aquí, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, mira, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con Él se me recordará por todos los siglos. Ahí está el nombre de Él. Entonces, cuando estás hablando de Dios, dile a la persona con la que estás hablando, dice, mira, yo estoy hablando de yo soy, y tú estás hablando de quién sabe quién. Ese es el punto. Este es el Dios de la Biblia, que tiene un plan.
y lo está llevando a cabo. Conocerle a Él de veras que es un alivio para nosotros. Miren en Juan 14, y ahí vamos a terminar esta noche. En Juan 14, el Señor Jesús hace ahí una declaración demasiado maravillosa. Dice Él en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Qué dice? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Siempre es el anhelo del que estemos con Él. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, el mellizo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, ¿qué dice? Sino por mí. Si tú quieres conocer a Dios, va a ser a través de Jesucristo. No hay otra manera. Él no dijo, yo te voy a guiar a la verdad. No dijo Él, yo soy la verdad. No dijo Él que Él iba a darnos vida. Él dijo, yo soy la vida. Él mismo está encarnando esto. Y para conocerle a Dios, tienes que conocerle a Él. Y dice aquí, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. No le entendían. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Esto es impresionante. Sí, el Espíritu Santo es quien nos puede dar a conocer a Dios. Y Dios se ha revelado a nosotros a través del Hijo. Si le conoce al Hijo, le conoce al Padre, al yo soy. Vamos a ver más de esto en las sesiones que siguen. Pongámonos de pie, vamos a hacer una oración. Señor, muchísimas gracias porque eres bueno, porque tú has decidido abrirnos los ojos y que podamos conocerte. Gracias por la salvación que es segura. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que pone en nuestro corazón el anhelo por tus cosas, por ti, para darte la gloria, para aprender de ti. Él hace eso en nosotros, Señor. Nuestra naturaleza no le interesa las cosas tuyas. Gracias también porque tú constantemente te muestras a nosotros de diferentes maneras. Y tu anhelo es que estemos contigo, que moremos contigo para siempre, que te disfrutemos eternamente. Y eso empieza aquí. Aquí podemos, Señor, tener esa relación contigo y disfrutar el reposo y la vida en abundancia que viene de una unión contigo, una unión espiritual. Gracias, Señor, porque tenemos suficiente revelación. Y gracias porque tenemos a quien nos enseñe y nos apunte hacia ti para conocerte. Y queremos conocerte, Señor. Nos conviene. No hay nadie, no ha habido, no habrá uno como tú. El Señor Dios Todopoderoso, Creador y sustentador de todas las cosas. Jesucristo, nuestro hermano mayor. Y Dios, el Padre, nuestro Padre. A ti te damos la gloria. Amén. Gracias a Dios. Tomen asiento un momentito. Bueno, solo